Gloria a Dios. Estábamos cantando improvisados, pero salía del corazón. La presencia del Señor era tan real que quien dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto con gozo. Aleluya, le canto aleluya. Bendito sea el Señor. Familia, es una alegría estar juntos mientras prendo esta luz que se nos quedó sin prender. Yo les doy la bienvenida en esta noche y gloria al nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Nuevamente en familia, nuevamente con la palabra del Señor. Bendito sea. Vamos rapidito al libro de Oseas. Esta noche vamos a empezar a ver uno de los 4 evangelios. Yo les había propuesto algo el jueves pasado, pero mientras tanto el Espíritu Santo me inquietaba que comparta esta palabra allí en Oseas capítulo 2, en el verso 14. Oseas capítulo 2, verso 14. Y dice la palabra del Señor de esta manera: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Fíjense en lo que dice la palabra del Señor. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Mi hermano, el desierto muchas veces puede simbolizar en la Biblia el lugar de pruebas, el lugar de necesidad, el lugar de soledad, el lugar hostil, ¿no es cierto? El lugar de necesidad. Pero también, mis hermanos, hubo una persona que después que fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por ese mismo Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aleluya, gloria a Dios. Y siempre me gozo, mis hermanos, al pensar en Jesús, cuando después que es bautizado, es llevado, guiado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo hacia el desierto, para ser tentado por Satanás, para demostrarle a Satanás que con Jesús no se puede. Aleluya. Si estás pasando por pruebas, por tentaciones, por dificultades, mi hermano, anímate. Anímate, que es el Señor el que te está guiando a través de las pruebas, de las dificultades, para mostrarle al diablo que con vos no se puede, porque con Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. Pero lo lindo es que aquello que nos viene para afligirnos, para probarnos, para entristecernos, es aquello que nos va a hacer el lugar de nuestra victoria. Porque dice que allí, y le daré sus viñas desde allí. Noten, en el desierto donde no crece nada. Y sin embargo Dios allí, en ese lugar, ese páramo de arenas y piedras, falto de lluvia, falto de agua, de allí, dice Dios, le daré sus viñas. Gloria al nombre del Señor. Y dice, y el valle de Acor. El valle de Acor, Acor significa amargura. En lugar de la angustia, de la aflicción. Puede que estés pasando por una situación muy difícil, de extrema amargura. Pero ¿sabes qué? El Señor te dice que en lugar del valle de la amargura, de allí va a ser puerta de esperanza. Vas a ver las cosas mejor. Vas a ver las cosas con esperanza, con expectativas de algo mejor. Y allí cantará como en el tiempo de su juventud. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El día de la subida, el día que te convertiste, que el Señor te encontró, ¿te acordás ese gozo que experimentaste? El gozo de la salvación. Bueno, Dios te está proponiendo en esta noche renovarte ese gozo, esa alegría que sentiste, ese gozo que te impedía quedarte callado y que les querías compartir a todos lo que había venido a tu corazón. Cristo había venido a tu vida y eso es lo que quiere hacer el Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Y yo les decía, mis hermanos, nuestra propuesta en esta noche es encontrarnos con Jesús. Encontrar cara a cara. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Como aquel viejo himno que decía, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Pero ahora, en este tiempo, también podemos hacerlo. Y por eso, qué mejor que venir, te invito a que entremos en el Evangelio según Marcos. Las Biblias antiguas decían según San Marcos. Pero mis hermanos, todos aquellos que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, ya hemos sido santificados, ya somos santos, ¿no es cierto? Usted va a decir, pero hermano, yo a veces hago cosas no tan santas. Bueno, pero ¿sabes qué? Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No mires tus caídas, no mires tus tropiezos. Mira aquel que es el autor y consumador de la fe. Aquel dice, puesto los ojos en Jesús. Aleluya. Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo. No nuestra fuerza, no nuestro esfuerzo. Es Él el que nos lleva. Gloria al nombre del Señor. Y para empezar, acuérdense, mis hermanos, cuando compartíamos el jueves pasado y en otros tiempos también, Ageo, aquel pasaje que estamos viendo en la iglesia, acerca de, ¿se acuerdan? Mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor, y después manda a que reedifiquemos el templo de Jehová. Estaba caído, ¿no es cierto? Había sido destruido, y el templo era el lugar del núcleo de la adoración, del servicio a Dios, de los sacrificios, de todo, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel, más o menos en el año 536, más o menos antes de Cristo, había reconstruido el templo. Pero ¿sabes qué? Una cosa, mi hermano. Ellos habían reconstruido el templo, pero ellos no habían restaurado la verdadera adoración a Dios. Tenían la majestuosidad de un templo, edificios esplendorosos, oro, cedro, plata, pero no había corazones rendidos a Dios, la verdadera adoración. Y entonces Dios les dice que Él iba a hacer un impas, iba a hacer un alto, iba a hacer como un paréntesis. Y mis hermanos, usted puede ver en el libro de Daniel, el libro de Jeremías, vemos allí el libro de Isaías, también Malaquías se habla y dice una cosa. Vamos a ir a Malaquías, que es el que nos va a dar la puerta de entrada. Malaquías, para nuestras Biblias, mis hermanos, es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Pero a dato de anecdótico, te voy a decir, la Biblia hebrea, la Tanaj, que le llaman ellos, que es nuestro Antiguo Testamento, para ellos no termina en el libro de Malaquías. La Biblia hebrea termina en Crónicas, que estaban puestos en un solo volumen. Primera y segunda Crónicas, que para nosotros son dos libros separados, en la Biblia hebrea es uno solo y es el que cierra la Biblia hebrea. Acuérdense que la Biblia hebrea no tiene el Nuevo Testamento. O sea, desconfíe de aquellos que te quieren vender la legítima Biblia hebrea con el Antiguo y el Nuevo Testamento. No, porque los hebreos no creen, no aceptan el Nuevo Testamento. Y decían, para ellos el Antiguo Testamento termina en el libro de Crónicas. Pero ¿sabes qué? En nuestras Biblias termina en Malaquías. Y noten lo que dice el Señor. Allí vamos a leer Malaquías capítulo 4, versículo 4. Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acordaos, primer paso, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. La ley, mis hermanos, no fue dada por Dios como medio de salvación, sino la ley
fue dada por Dios como un estándar de su santidad, de los requisitos de un Dios santo. ¿Me van siguiendo? Pero claro, ¿qué hombre pudo guardar la ley? Ningún hombre, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que acordarnos de la ley, poner memoria, refrescar la memoria de la ley de Moisés, ni mi siervo al cual encargué en Horeb, en el monte santo de Dios. ¿Se acuerdan que el monte Horeb humeaba y allí desciende Moisés con las 2 tablas de la ley? ¿No es cierto? Estamos de acuerdo. Entonces dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Acá, mis hermanos, Dios está hablando de que iba a haber un tiempo de silencio, un tiempo donde Dios no iba a haber palabra de Dios, no iba a haber profeta. De hecho, para nosotros, mis hermanos, puedo decirlo con toda propiedad, que está mal que el Antiguo Testamento hacerlo terminar en crónicas. ¿Saben por qué? Porque Malaquías va a ser el profeta que va antes. Está anunciando a aquel que había de venir, aquel Elías, que Jesús después nos va a explicar que ese Elías que había de venir ya vino y fue Juan el Bautista, dice, e hicieron todo lo que quisieron con él. Por eso, mis hermanos, somos muy respetuosos de las Sagradas Escrituras, amamos al pueblo de Israel, pero también, mi hermano, no hay que ir más allá de lo que nos revela la palabra de Dios. ¿Me van siguiendo? Entonces, mis hermanos, Malaquías es la última profecía del Antiguo Testamento. No el último profeta, porque el último profeta del Antiguo Testamento va a ser Juan el Bautista. Y acá está hablando que va a venir Juan, Elías, que sabemos nosotros que es Juan. Pero vayamos también a Isaías capítulo 40. Fíjense, Isaías capítulo 40. Noten lo que dice allí en el verso 25. Está Dios hablando con su pueblo Israel y les dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Note que no dice yo soy santo, sino dice el santo. El único santo de santos, santo, ¿no es cierto? Y dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob? Piensa en esto, mi hermano. ¿Por qué dices, oh Jacob? Jacob es la parte no procesada de Israel, ¿no es cierto? Lo humano. Dice, acuérdense en aquel personaje Jacob, después que va a ser tratado por Dios allí en el arroyo Peniel y va a ser dislocada su coyuntura. Allí él iba a quedar rengueando, ¿no es cierto? Va a quedar cojo. Allí le va a cambiar Dios el nombre de Jacob a Israel, de suplantador a príncipe vencedor con Dios. Aleluya. Y entonces dice, ninguna faltará y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Puede que tú en esta noche te estés preguntando así: ¿acaso Dios se acuerda de mí? ¿Quién soy yo? Hay mucha gente que en este momento está dudando del amor de Dios, de que Dios tenga interés en su vida. Pero la mayor prueba de que Dios está interesado en tu vida es que Él envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. ¿Me vas siguiendo? Y te digo más, si Él hubiera sabido que tú eras la única persona que iba a creer, Jesucristo hubiera venido igual por ti solamente. De tal manera amó Dios al mundo, dice. Aleluya. El amor es dar, que has dado a su Hijo. Pero nota que dice la palabra del Señor: mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga,
con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, no los que esperan en Jehová, mi hermano, porque a veces nosotros decimos los que esperan en Jehová, no, los que esperan a Jehová. Es específico. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al nombre del Señor. Ahora, toda esta promesa que está contenida acá en Isaías, la podemos entender si nos vamos en el mismo capítulo 40, pero al verso 2. Bueno, desde el 1 vamos a leer. Fíjense en lo que dice. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Iba a venir un tiempo de disciplina, mi hermano. Un tiempo de que Dios no les iba a hablar, que Dios no iba a levantar profeta para hacer volver el corazón de su pueblo hacia Él. Un tiempo de silencio, ¿no es cierto? Y entonces le dice, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahí está la profecía. La promesa de Dios de que iba a enviar a una voz en el desierto. Y sabemos, mi hermano, aquellos que ya tenemos un tiempo de leer la Biblia, que hace referencia a Juan el Bautista, aquel muchacho, primo de Jesús, humanamente hablando, ¿no es cierto?, que Dios va a preparar para traer ese anuncio. Ahora noten esto, ¿por qué es tan importante estudiar el libro de Marco, el Evangelio de Marco? Mis hermanos, Marco es el Evangelio que según se cree fue el primer Evangelio en escribirse. No fue el primer libro del Nuevo Testamento. La primera escritura del Nuevo Testamento fue la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y después puede disputar con Marco, Santiago. Pero de los evangelios fue el primero en escribirse. Y mis hermanos, noten algo tremendo. ¿Cómo romper un silencio de 400 años? Vaya que si nosotros a veces no leemos la Biblia un tiempito y ya nos olvidamos lo que dice la Biblia, ¿qué no? Estar 400 años sin oír la voz de Dios. Y esta noche, oh, bendito sea Dios, en esta noche, mi hermano, vas a empezar a conocer la voz de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que Él va a hacerlo. Mucha gente no conoce la voz de Dios, pero Dios se va a empezar a revelar en tu vida, no con voces audibles, sino con testimonio interno a tu espíritu mediante el Espíritu Santo. Un toquecito que te va a confirmar, que te va a guiar, que va a decirte, es así, ¿no es cierto? Va a poner la seguridad, va a poner la paz del Señor dentro de tu corazón. Y decía, miren qué tremendo, Dios va a hablar, va a romper un silencio de 400 años. La promesa era que iba a enviar aquella voz en el desierto, a Juan el Bautista, que iba a venir proclamando la llegada del Señor, que prepararan el camino. Y el camino era el arrepentimiento, dejar las malas obras, venir y ser bautizados por Juan en el río Jordán. ¿Se acuerdan? Pero mis hermanos, algo tremendo. Toda obra de Dios, toda obra que de Dios permanece en el tiempo y empieza en el corazón de un hombre y de una mujer quebrantados en oración. No hay otra forma que Dios obre si no es por el clamor en oración, en lágrimas, en el lugar secreto, en el lugar de la soledad delante de Dios. Acuérdense, mis hermanos,
para tener memoria de todo esto, de cómo Juan va a ser preparado. Juan va a ser el fruto de la unión entre Zacarías, aquel sacerdote, ¿no es cierto?, y Elizabeth, su mujer, que era estéril. Y ya habían pasado tantos años orando por un hijo que parece que Dios se había olvidado de ellos. Y cuando viene el ángel y le anuncia que van a tener un hijo, Zacarías dice, pero ¿cómo? Si hubieras venido antes todavía te creía. Y hay mucha gente que está diciendo, Dios, si me hubieras dicho antes, todavía creería. Y muchas veces oramos para que Dios ayude al médico, como si Dios necesitara la colaboración de hombre alguno para hacer sus milagros. Dios, si hubiera sido cuando yo estaba fuerte, cuando mis testosterona estaban en el nivel alto, allí sí podrías haber obrado en mi vida. Pero ahora que soy viejo, y allí Dios, se acuerda, el ángel le va a tapar la boca. Yo digo que le puso una cinta scotch en la boca para que no hablara, porque muchas veces lo que hablamos mata la fe. Nuestras quejas, nuestras dudas son expresadas con lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca y echa por tierra la fe. Apaga la fe en nuestras palabras, mis hermanos. Y decía, allí clamaron a Dios, oraron a Dios, y Dios le envía el ángel y le avisa que van a tener un hijo. Y allí va a venir Juan, que después va a ser conocido como Juan el Bautista. Pero vayamos rapidito a Lucas capítulo 3. Lucas se destacó por documentar toda la información, investigó fehacientemente, de una manera diligente, y preguntó a aquellos que habían sido testigos oculares, que habían visto las obras del Señor Jesucristo, para escribir aquello que conocemos como el Evangelio de Lucas. Y allí en el capítulo 3, fíjense, con esa mente de médico, con esa mente de estudio, de libros, cómo él va a redactar, mis hermanos, este documento que es el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice la palabra. En el capítulo 3, verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Ya Herodes había muerto y había repartido la tierra ahí de lo que le llamaban los romanos la Palestina. Ya la habían dividido en 4, ¿no es cierto?, para que se la repartieran entre sus hijos. Y allí va a estar, se la van a llamar tetrarquías, ¿no es cierto? O el gobierno de 4 partes vendría a ser, ¿no es cierto? Y ahí están los nombres de las personas que estaban gobernando allá. Y siendo, dice en el verso 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Se cumple la promesa hecha por Dios allí en el libro de Oseas. Lo voy a llevar al desierto. Yo no sé, mi hermano, soy viejo, pero no tanto, no estuve allí cuando se desarrolló la vida de Juan el Bautista, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que lo llevó a vivir en el desierto? Algunos dicen que fue un ermitaño. Otros hablan de que él pertenecía a una secta llamada de los esenios, que eran gente que habían visto la corrupción moral y espiritual de Israel y decidieron aislarse, hacer una especie de vida conventual, de convento, ¿no es cierto? Y allí, de hecho, sea de paso, van a estar en el mar, los rollos del Mar Muerto. Se cree que fueron de los esenios, que tenían como una biblioteca, como una colección de pergaminos y papiros que habían guardado de allí en una vasija que fueron encontradas por unos pastorcitos, ¿no es cierto? ¿Qué llevó a Juan al desierto? No lo sabemos, pero sin lugar a duda, Dios estaba poniendo en su corazón que él tenía que ir. Una de las maneras que Dios tiene para guiarnos es poner en nuestro corazón y mediante su espíritu nos va moviendo. No nos inspira, Dios no inspira al hombre, inspira su palabra, pero al hombre lo mueve el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y lo va llevando suavemente allí a esa preparación en el desierto. Gloria al nombre del Señor. Y allí fue el lugar, ustedes saben,
Yo lo más cerca que estuve a un desierto fue allí en mi tierra, en Argentina, en la Patagonia, allí en la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina. Usted camina kilómetros y kilómetros y usted nada ve una línea horizontal allí perdido, ¿no es cierto? Y realmente es tremendo, usted puede hasta sentir la respiración de una persona, el silencio que hay allí en el desierto. El desierto es el lugar donde Dios te pone, te hace atravesar para desarrollar tu oído espiritual. No clames, Señor, por liberación, no clames a Dios por sanidad, clama a Dios por oídos abiertos. Esa es la, no desperdicies tu sufrimiento, tu oportunidad de familiarizarte con la voz de Dios. Note una cosa, muchas veces hacemos mención al ruego del salmista David cuando le dice a Dios, pon mis lágrimas en tu redoma. Mi hermano, David era un hombre hecho y derecho, peleando con leones, peleando con Goliat y con todo, pero sin embargo, hubo situaciones en la vida de David, la injusta persecución que hizo Saúl contra él sin que él le hubiera hecho nada, mi hermano, por envidia, por celos, aquel hombre que era el rey de Israel perseguía a un pastorcito, pero ojo, un pastorcito que tenía la unción fresca del Señor. ¿Por qué muchas veces te van a pelear, te van a perseguir, van a atacarte, van a decir calumnia? Por causa de la unción que está sobre tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Regocijaos cuando todos hablen cosas malas de ustedes sin causa. Mintiendo, dice la Biblia, porque es por causa de la unción. La unción que reposa en vos, que reposa en mí, molesta a muchos, mi hermano. Y por eso te hacen la guerra. Gloria a Dios. Por eso Saúl hizo la guerra a David. En el desierto, gloria al nombre del Señor. Y decía, fíjense, allí en el desierto vino palabra de Dios a Juan el Bautista. Ahora note, y él fue por toda la región contigua al Jordán. No fue a Jerusalén, no fue a las poblaciones, fue por las orillas del Jordán. Caminaba de arriba abajo el Jordán, proclamando el mensaje que Dios le había dado, ¿no es cierto? Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Aleluya. Y entonces dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y note esto, mi hermano, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Aleluya. No sigamos porque no es nuestro tema. Multitudes salían a oírlo. ¿Qué fue lo que atrajo la multitud? Fue la locuacidad, la elocuencia, el don de comunicación que tenía Juan el Bautista. No. Fue la palabra de Dios. Dios dio palabra a Juan el Bautista en el desierto. Cuando hay palabra de Dios, mi hermano, la palabra de Dios es lo que atrae. La palabra de Dios es lo que inicia el obrar de Dios, el mover de Dios. Gloria a Dios. Por eso tenemos que estar orando, clamando a Dios, no por un avivamiento. Tenemos que orar para oídos abiertos, para que oigamos lo que Dios está diciendo. Dios está buscando un corazón humillado, quebrantado, para depositar su palabra. No es una visión, su palabra. Gloria al nombre del Señor, porque Él edifica con su palabra. Y allí venía la gente de todo Jerusalén, de toda Judea, la provincia entera, venían a Juan el Bautista para ser bautizados por él. Y yo siempre digo, miren, eran todos judíos. Miren, para que un judío cierre el negocio y se vaya a oír una predicación, tiene que haber sido importante, mi hermano. Los judíos no dejaban los negocios, los quehaceres, por una cuestión simple. Era porque algo había allí. Y era el mover de Dios. ¿Me van siguiendo? Y allí viene Juan el Bautista
y va a predicar lo que vamos a leer ahora en Marcos capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Fíjense, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí usted tiene el propósito por el cual Marco va a escribir el Evangelio. Demostrar, mostrar, indicar, señalar que Jesucristo es Hijo de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. No era un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios. Y ahora viene la pregunta, dice, principio del Evangelio. Note esto, principio del Evangelio, comienzo del Evangelio. Mi hermano, el Evangelio es algo que tiene principio y dura toda la vida, porque el Evangelio es un estilo de vida, es una nueva vida, es la vida de Dios impartida en nosotros. ¿Me van siguiendo? Es el Espíritu Santo viniendo a morar en nuestros corazones para reproducir la vida de Cristo en cada uno de nosotros. El énfasis del Evangelio de Marcos es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Otro énfasis que va a dar tremendo va a ser las obras que Dios hace. Marcos no se va a caracterizar por grandes discursos, salvo allí en el capítulo 13, que va a tener un discurso largo acerca de los últimos tiempos. Pero si no, va a ser corto, palabras cortas, pero de mucha acción, un relato dinámico, obras y obras y obras. De hecho, el Evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. Es un evangelio para gentiles, no para judíos. ¿Por qué decimos esto? Porque Marcos, ustedes van a ver que él va a explicar muchas de las costumbres del pueblo judío. ¿Por qué? Porque está escribiendo para gente que no conocía las costumbres, la religión, la ley y todas las actividades rituales del pueblo judío, ¿no es cierto? Ahora, los romanos se caracterizaban por un dicho, una locución latina, una especie de un refrán, vamos a decir, una sentencia. Y ellos decían res non verba, que quiere decir hechos, no palabras. Y mi hermano, hoy por hoy yo creo la tremenda, puedo decir, importancia que tiene el Evangelio de Marcos en nuestro tiempo, porque es hora ya de que aquellos que nos decimos cristianos, aquellos que pertenecemos a la iglesia de Cristo, dejemos de tanta palabra y empecemos con los hechos. ¿Me van siguiendo? El mundo quiere, como dice la locución latina, res non verba, hechos, no palabras. Hablamos mucho de milagros, pero no mostramos los milagros que Jesús puede hacer. Hablamos mucho de sanidad, pero ¿se ven las sanidades? Los milagros. Marco va a hablar mucho de sanidades, de milagros, pero también de expulsión de demonios. Es un relato eminentemente práctico. Es como si fuera un cronista donde está relatando paso a paso cómo se va desarrollando la vida diaria del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa importante, cómo podemos, al ver este evangelio, nosotros lo podemos dividir en 3 puntos principales. Este que estamos leyendo del capítulo 1 al verso 18, si no me equivoco, sí, que habla la presentación de Jesús y su estadía en Galilea, podríamos llamar. Jesús en Galilea sería, ¿no es cierto? Pero después, otro punto importante es, desde Galilea a Jerusalén, ese recorrido desde Galilea, el lugar de su origen, hasta Jerusalén, el lugar donde va a consumar su extraordinaria obra de expiación en la cruz. O sea, tres puntos importantes que podemos dividir el Evangelio de Marcos. Su estadía en Galilea, su camino hacia el camino a Jerusalén, y en Jerusalén todo lo que se va a desarrollar. Pero mientras tanto él va ministrando, sanando, libertando, predicando, enseñando por donde va, mi hermano. Era bien dinámico Jesús.
Otra cosa importante, decíamos que el autor es Marcos. Ahora, si usted tomara un rollo antiguo de los que donde se va a traducir la Biblia, acuérdense, la Biblia no vino en español, vino en hebreo, en el Antiguo Testamento, y algunas partes en arameo, y después el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego koiné, o sea, el griego de la gente de a pie, vamos a decir, no el griego clásico de los funcionarios, de la aristocracia, sino del vulgo, de la gente común, ¿no es cierto? Y decía, escribe Marcos. Ahora, ¿quién? Decía, cuando usted veía esos rollos, no decía Evangelio según Marcos o el Evangelio de Marcos. No tenía título, mi hermano, ese título fue agregado con el tiempo. Ojo, no estoy diciendo, como están diciendo algunos falsos maestros, que dicen de que los evangelios eran anónimos. No, lo que pasa es que no le pusieron título porque en aquella época era bien conocido el que escribía, no tenía que andar poniendo título, porque ya sabían quién era el que estaba hablando. Pero con el transcurso del tiempo fue necesario ponerle el título, el nombre del autor, porque estaban surgiendo otros autores, otros evangelios falsos, apócrifos, ¿no es cierto?, no inspirados por Dios. Y ahí va a venir la necesidad de ponerle un título. Ahora, dice que Marcos, después vamos a ver, ¿no es cierto?, no dice Marcos por ningún lado que él escribió, pero los padres apostólicos. Otro dato interesante que tenemos que saber, mi hermano, cuando muere la camada de los apóstoles originales de Jesús, más o menos al año 100 de la era cristiana, y ya después comienzo del siglo II, los que lo van a suceder, los líderes de la iglesia, van a ser conocidos como los padres apostólicos o padres de la iglesia. Ahora, lo interesante es que ninguno de ellos se llamó a sí mismo apóstol. Es notable eso, ¿no es cierto? Ahora que hay tanta proliferación de apóstoles. No, por respeto, yo no sé, ¿por qué? Pero ellos no se llamaban apóstoles a sí mismos. Padres de la iglesia. ¿Me van siguiendo? Entre ellos Papías, Orígenes y otros más, van a escribir en cartas y van a hacer referencia que el autor del Evangelio era Juan Marcos. Ahora, ¿quién es este Juan Marcos? ¿Hay algún indicio en la Biblia? Y sí, mis hermanos, tenemos algunos indicios. Fíjense en lo que habla en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y vamos a ver una cosa importante. Y ahí vamos a entender por qué el apuro de Marcos en escribir un evangelio. Una narración. Ojo, un evangelio no es la biografía de Jesús. Porque una biografía le va a decir datos del nacimiento y todo, pero un evangelio son más que nada información personal. No es necesariamente una biografía. Ahora fíjense, decía que vamos a ver un poco algunas informaciones acerca de Juan Marcos, el autor de este evangelio. Juan Marcos no era un apóstol. Y entonces, ¿cómo se reconoció la canonicidad del Evangelio y se le permitió, se autorizó a que este libro esté en lo que conocemos como la Biblia? ¿Qué le dio permiso a este Evangelio para integrar la Biblia? Es indudable que Marcos, no siendo apóstol, lo mismo que Lucas tampoco fue apóstol, pero los dos recibieron información de primera mano. En el caso de Marcos, del apóstol Pedro. ¿Me van siguiendo? Ahora noten una cosa, vamos sin adelantarnos, vamos a empezar a ver un poquito, conocer un poquito de Marcos, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿ustedes se acuerdan cuando allí en el capítulo 2 empieza a narrar la persecución que vino en la iglesia, a la iglesia de Cristo? ¿Ustedes se acuerdan que fue muerto Jacobo? El rey Herodes echó mano a alguno y mató a Jacobo, y como la cosa agradó a la gente, entonces para caer en fama, para caer en gracia con el pueblo, ¿qué hizo? Como hacen todos los dictadores que son populistas.
va a empezar a perseguir a los cristianos y va a empezar a querer exterminar a todos, y allí va a llevar preso a Pedro. Porque, lógico, Pedro era la voz cantante de aquel grupo de hombres que estaban difundiendo la fe en Jesucristo. ¿No es cierto? Dice, y mató, en verso 2 del capítulo 12, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ustedes saben que estos cobardes querían participar de la Pascua, entonces no podían matar a nadie porque lo iba a hacer impuro. Entonces lo guardaron bajo custodia para después ir. Fíjense qué atorrante. Van a comer la Pascua o participar de la cena del Señor, pero ya con en el corazón el plan de matar a Pedro, aquel que había sido comisionado por el Señor para llevar el Evangelio. Miren la hipocresía de los religiosos. Por eso Dios nos libre de ser religiosos, mis hermanos. Benditos sean, Dios nos libre de la religión. Queremos reino de Dios, no religión. Entonces fíjense, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, en el verso 5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Me van siguiendo? Una oración sin cesar, dice, una oración sin límites, una oración sin horarios. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas le cayeron de las manos. Aleluya, gloria al nombre. ¿Quién puede oponerse a una iglesia con el poder del Espíritu Santo? ¿Te das cuenta que nos está faltando ese poder, mi hermano? ¿Te das cuenta por qué yo estoy clamando a Dios por la plenitud del Espíritu Santo? Ya no queremos palabras, queremos hechos. Y no en vano este libro se llama Hechos, aleluya. Y dice, y hacía sin cesar oración por él. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre. Y después sigue hablando la palabra, y allí en el verso 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Note que dice, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí vemos la primera mención, Juan Marcos, la mamá se llamaba María, y aparentemente era una señora de buena posición económica porque tenía una casa grande. ¿Cómo yo deduzco esto? Por una sencilla razón, se juntaban los hermanos allí. Ya muchas veces, y hay historiadores que creen que la casa de María, la mamá de Juan Marcos, era el lugar donde estaba el aposento alto, donde se reunieron los hermanos para esperar la promesa que les había hecho Jesús, que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. O sea que el aposento alto estaba allí en Jerusalén, en la casa de María, donde hacían oraciones continuamente, y Pedro conocía esa casa e indudablemente conocía a Juan Marcos. Primera cosa, vemos la mamá, ¿no es cierto? Otra cosa interesante, mis hermanos, que ¿cómo era este muchacho? Este muchacho indudablemente era un chico miedoso, que cuando veía que las cosas se ponían feas, salía corriendo, ¿no es cierto? Pero no nos adelantemos. Vayamos a Colosenses capítulo 4, verso 10, y vamos a ver otro dato de Juan Marcos. Dice Colosenses 4:10 que Juan Marcos, dice, y Aristarco, verso 10 del capítulo 4 de Colosenses, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé,
acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle, dice. O sea, fíjense, Marcos era sobrino de Bernabé. Ahora, Bernabé fue el compañero de misiones de Pablo. ¿Se acuerdan allí en el capítulo 13 del libro de los Hechos? Estaba la iglesia ministrando al Señor en ayuno, en oración. Había profetas y maestros allí en la iglesia y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a la cual los he llamado. Y allí ellos la iglesia ora por ellos, los encomienda al Espíritu Santo y allí van a empezar el primer viaje misionero. Si ustedes no tenemos tiempo, pero búsquelo en Hechos capítulo 13, va a ver que cuando llegan a Perge de Pisidia, los llevan a Juan Marcos de ayudante, de colaborador. Y que es tremendo que cuando empieza el relato dice: apartadme a Bernabé y a Pablo. Pero después con el tiempo va a ser Pablo y Bernabé. O sea, mis hermanos, una posición, el liderazgo no es posición. El liderazgo es función, no posición. Porque cuando empiezan a trabajar, cuando empiezan a ministrar, es indudable que se ve la capacidad, la dotación del Espíritu Santo que había, como Dios, el llamamiento que había en Pablo, y por decantación se va a ver el llamamiento de Dios y allí va a quedar Pablo como líder de allí, ¿no es cierto? Y acuérdense que Juan Marcos es sobrino de Bernabé. Y quizás un poquito por celos, por decir: mi tío está quedando relegado mientras este otro ya ahora agarró la manija, como decimos nosotros. Entonces se va a sentir medio celoso, pero también cuando empieza a ver que la vida cristiana, la vida misionera no era nada cómoda, entonces él se va a volver a la casa. Y después vamos a ver cuál es la vida que tenía Marcos, ¿no es cierto? Quiso volver con mamá. Muchachito joven, ¿no es cierto? Y ya le extrañaba la sopita de la mamá, el desayuno y todo esto. Vuelve para la casa. Pero hay algo, mi hermano, ustedes ven ahí un muchacho acostumbrado a huir. Y ahora que dije huir, Marcos escribiendo va a hacer una referencia a un dato muy curioso. Volvamos a Marcos en el capítulo 14 ahora. Noten qué dato curioso. Si yo fuera el autor de Marcos, yo no hubiera escrito esto, y más si pensando que podía referirse a él mismo, ¿no es cierto? Noten, Marcos capítulo 14, versos 51 y 52. Cuando lo van a prender a Jesús, ¿se acuerdan? Vino la turba con palos, con piedras y espadas para prenderlo, ¿no es cierto? Y entonces cuando vienen y lo empiezan a golpear y todo esto, había un muchacho. Dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Usted leyó eso? Está en la Biblia. Ahora, es indudable que este joven tenía que conocer de cerca, ¿no es cierto?, por lo menos a Pedro, una habitud. Por eso me inclino a pensar que este joven era el hijo de María, la señora, la dueña de casa de allí donde se reunía la iglesia. Era ese Marco, ¿no es cierto? Ahora, este Marco, también, el mismo Marco, ante el peligro, sale huyendo. Y yo creo que él fue el que acuñó aquella frase que disparar no es cobardía, ¿no es cierto? Pero fíjense que por salvar el pellejo, desnudó el pellejo. Salió corriendo desnudo, ¿no es cierto? Ahora, usted dice, esto da la autenticidad de la autoría de Marcos, porque ¿quién podría, si no fuera él, quién hubiera relatado esto? ¿A quién se le hubiera ocurrido relatar algo de sí mismo? Es un poco como Juan escribiendo su evangelio, no hace referencia a sí, habla en tercera persona cuando dice el discípulo al que Jesús amaba, y todos sabemos que era él, pero con esa humildad de un discípulo del Señor, él no hace referencia a sí mismo, alusión a sí mismo, sino que dice el discípulo aquel a quien el Señor amaba, dice.
Entonces acá vemos que Marcos huye. Después va a repetir ese patrón de conducta allí en Perge de Pisidia y los va a dejar. Pero hay otra cosa tremenda también. No solo que los va a dejar, sino que va a venir a ser causa, motivo de división. Fíjense en la clase de individuo que es Juan Marcos. Leamos en Hechos capítulo 15, en el verso 36. Note lo que dice la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Ven cómo aquel muchacho no solo era uno que huía ante el peligro, sino que fue causa de división? Y puede que nuestras vidas así estén siendo. Tenemos que ser tratados por Dios. Ahora, ¿cómo va a llegar a la madurez? Es decir, ¿cómo un tipo que vivía huyendo, que un cobarde, miedoso, ¿no es cierto? Uno que causaba divisiones, separación entre amigos, compañeros de milicia, ¿cómo va a ser transformado y va a llegar a ser el hombre que Dios va a confiar para que escriba el evangelio que lleva su nombre? ¿Cómo va a ser? Y hay un dato sugestivo, no me quiero extender mucho, pero veamos lo que dice en Primera de Pedro, mi hermano. Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 13, si mal no recuerdo. Fíjense lo que dice Pedro escribiendo. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Mi hermano, no lo dice la Biblia, pero nosotros creemos que Pedro va a hacerse cargo de Marcos y lo va a tener como un colaborador estrecho suyo. Por eso es que este muchacho va a poder escribir el Evangelio recibiéndolo del dictado de la boca misma del apóstol Pedro, ¿no es cierto? Y él habla de mi hijo Marcos. Lo adoptó como un hijo. Acuérdense que Pedro fue un hombre que negó al Señor 3 veces. Uno que ante el peligro negó no conocerlo al Señor. Y acá hay una lección muy importante, mi hermano. Pedro había sido un hombre débil, una caña cascada por el viento, sacudida por el viento, ¿no es cierto? Ante las circunstancias, él se doblaba. Pero cuando vino el poder de lo alto, esa vida fue transformada. Y una vida transformada por el poder de lo alto transforma otras vidas. Y allí Marcos pudo restaurar, trabajar en el carácter, en la persona de Marcos. Mi hermano Pedro trabajó en la persona de Marcos. Y después el mismo Pablo, que no quería saber nada con Marcos, dice, ese no viene con nosotros, nos abandonó. Y el que lo hizo una vez lo va a hacer 2 veces. Pero qué lindo que después... Fíjense, en 2 de Timoteo 4:11, 2 de Timoteo 4:11, ya es Pablo escribiendo, gloria al nombre del Señor. 2 de Timoteo 4:11, fíjense lo que dice la palabra del Señor, gloria al nombre del Señor. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué tremendo, mi hermano, cómo Dios transforma una vida, pero mediante la disposición de Pedro, para ponerse al lado de Marcos, para apuntalarlo, para llevarlo a la madurez espiritual. Y por eso, mis hermanos, el apresuramiento de Marcos, no por ser el primero que escribiera el Evangelio, pero sí, mis hermanos, él quería dar a conocer que el Evangelio es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para transformar las vidas. El poder de Dios que transformó de un cobarde a un hombre útil en el ministerio es el Evangelio, mi hermano. Por eso es que dice, volviendo allí al Evangelio de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Y después habla, como está escrito en Isaías el profeta: "He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas". Note que el relato empieza diciendo principio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En esta noche ya es tiempo de parar, pero simplemente vamos a recordarnos, mis hermanos, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, mis hermanos, es la buena noticia de que Cristo, en palabras de de Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 15, note lo que dice. El Evangelio dice que es: "Además os declaro", 1 Corintios 15:1, "hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por mis pecados a fin de que yo pudiera morir al hombre del pecado. Él no aniquiló mi naturaleza pecaminosa. Él lo que quitó el poder del pecado que me tenía subyugado, esclavo, ¿no es cierto? Y dice que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, aleluya. Él gustó la tumba por mí, gloria al nombre del Señor. Y dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, aleluya. Mi hermano, Él resucitó para que yo pudiera resucitar a una nueva vida. Y ahora podemos decir, como último corolario de esta noche, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios te bendiga, mi hermano, y seguimos estudiando este bendito Evangelio de Marcos. Amén.